muchas gracias por el espacio. De antemano me presento, soy Germán Pulido, soy médico de enlace científico en Sanofi. Todos los días trabajamos en pro de los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica y el día de hoy les voy a hablar de esta patología. Bueno, entonces para iniciar quería compartir esta presentación con ustedes, no sin antes mencionar que la información contenida en esta presentación está dirigida a profesionales de la salud con la intención de brindar una información científica de interés que refleja las consideraciones propias y no las de Sanofi. Primero que todo quería decirles que esta enfermedad, como bien lo decíamos, es una enfermedad muy rara que fue escrita inicialmente por el doctor Eli Moscovich. Él fue un médico norteamericano, quien recibió un caso de una paciente de 16 años, previamente sana, quien comenzó con un cuadro de morados, es decir, equimosis en diferentes partes del cuerpo, con un proceso adicional de cansancio, de fatiga, de manera muy súbita, aproximadamente de 3 días, la paciente empieza a deteriorarse y cuando consulta, los hallazgos iniciales fueron un cuadro de anemia y posteriormente compromiso del estado neurológico que la lleva a un estado de coma sin una explicación aparentemente médica, lo cual lleva a que la paciente tenga un desenlace fatal. Claramente en ese momento, en ese entonces no había conocimiento de la patología ni un tratamiento específico, lo cual llevó a que en el estudio histopatológico, es decir, en la necropsia de la paciente, se describan que los tejidos, especialmente el cerebro y otros tejidos, tenían estos agregados, estas imágenes que muestro acá en la parte inferior derecha, donde vemos cómo en ese momento se descubrió que el compromiso era principalmente dado por agregados de plaquetas, trombos, que llamamos nosotros trombos hialinos, que son trombos ricos en plaquetas, diseminados de una manera, digámoslo, aleatoria a través de diferentes órganos, como lo mencionó principalmente a nivel del cerebro y del tracto gastrointestinal. Es así como desde ese momento se empieza a hacer una descripción de casos que son muy relacionados entre sí y tenemos lo que hoy es en día la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida, que es, digamos, como lo decíamos, un trastorno hematológico severo de la sangre que es ultra raro y es potencialmente fatal. Esta anemia hemolítica, este cuadro se caracteriza por la deficiencia de esta enzima, que es la enzima de Adams 13, que lo que se encarga es de regular los procesos de coagulación normal de la sangre, y cuando está deficiente, lo que nos va a desencadenar es un cuadro de anemia, que la llamamos nosotros anemia hemolítica, y especialmente un cuadro de trombocitopenia severa. Es un cuadro donde los pacientes tienen una disminución marcada, y es tal vez una de las características del cuadro clínico, y esto es secundario a la formación de estos microtrombos en los diferentes órganos del cuerpo, que puede ser a nivel cerebral, hepático e incluso cardíaco, que fue algo que se describió inicialmente. Claramente esto lo llamamos, este conjunto de síntomas lo llamamos microangiopatía trombótica, que es una de las manifestaciones de la enfermedad, de las manifestaciones iniciales. Acá quería mostrarles que la fisiopatología de la enfermedad en esta gráfica muy sencilla se caracteriza por la presencia de estos microtrombos que son secundarios a la formación de digamos, estos autoanticuerpos que vemos en verde, donde lo que pasa es que estos autoanticuerpos que reconocen que reconocen directamente la proteína que está en mención, que es la proteína de Adams 13, lo que nos va a hacer es evitar que esta haga su función con la posterior presencia de microagregados plaquetarios, lo que llamamos trombos, en los diferentes órganos del cuerpo. En cuanto a la epidemiología, como muy bien lo decíamos, es una enfermedad que tiene una incidencia variable en todo el mundo, pero que puede ser está descrita que puede ser de 2 a 4 o incluso 6 pacientes por cada millón de habitantes. Aquí en Colombia, digamos que desafortunadamente por la rareza de la enfermedad no tenemos unos datos propios, pero podemos decir que hay un subdiagnóstico importante de acuerdo a los casos que nosotros hemos identificado.
Es importante tener en cuenta que el compromiso es principalmente en mujeres en su edad, digamos, en su edad laboralmente activas, es decir, entre la tercera y quinta década de la vida, como lo vemos, que puede, en su primera manifestación pueden estar alrededor de los 40 años y tiene una alta predilección por los pacientes de raza negra, es decir, pacientes de nuestra geografía, como lo hemos visto, pacientes que tengan también algún tipo de predisposición como enfermedades autoinmunes o de otra índole, inflamatorias. Acá, como lo mencionábamos, los signos y síntomas de la enfermedad principalmente caracterizados por esa trombocitopenia, una trombocitopenia severa, con anemia hemolítica y el compromiso con la formación de microtrombos que finalmente se va a manifestar como el compromiso en diferentes órganos que puede ser variable y porque la sintomatología es tan variada, es difícil a veces para los médicos que no están familiarizados con la patología que puedan no llegar a hacer un diagnóstico en los que inicialmente se piense. Y es importante mencionar que el compromiso neurológico y el compromiso cardíaco, así como el gastrointestinal, son uno de los principales en esta enfermedad. Es importante también tener en cuenta que esta enfermedad lleva, tanto a corto como a largo plazo, a una serie de complicaciones y a un deterioro en la calidad de vida, y es que los pacientes experimentan una disminución en su expectativa y su calidad de vida, lo cual puede estar asociado también incluso con la aparición de otras enfermedades a posteriori, como también la presencia de efectos cognitivos, depresión o incluso enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial o la enfermedad cerebrovascular. Es por eso que es tan importante hacer un reconocimiento temprano de la enfermedad, ya que, como lo veíamos, tiene una alta mortalidad en el episodio agudo que puede llegar hasta, sin tratamientos, si pasa desapercibida, casi del 90 o a un 100%. Es importante tener en cuenta que también la enfermedad, el cuadro de la enfermedad se comporta como un cuadro de remisión y recaída de la enfermedad, que las recaídas de la enfermedad son nuevos episodios de púrpura trombocitopénica, trombótica adquirida en el lapso del tiempo en los pacientes que inicialmente llegan a recuperarse, que puede llegar hasta de un 30 o hasta un 50% de los pacientes, lo cual se ve directamente relacionado por una demora en la iniciación del tratamiento, lo cual va a impactar directamente en sus desenlaces clínicos. Por eso mismo cobra mucha importancia el diagnóstico temprano, y es que afortunadamente nosotros tenemos la opción de hacer una medición de la enzima ADAMS13, que es la que se encuentra directamente afectada por esos autoanticuerpos que reconoce el sistema inmunológico como extrañas a esta enzima, y esto afecta directamente su actividad, donde sabemos que la enzima de ADAMS13 es el único marcador sensible y específico para el diagnóstico definitivo de la púrpura. Se confirma cuando tenemos un paciente con un contexto clínico de una trombocitopenia severa y una anemia hemolítica que asociado también podemos tener un déficit de ADAMS13 por debajo del 10%, lo cual vemos en la imagen derecha nos confirmaría el diagnóstico, y desde aquí la importancia del reconocimiento del síndrome y tanto como la solicitud del test diagnóstico. Es por esto que desafortunadamente hace unos años en nuestro medio, es decir, en los hospitales de nuestro país, teníamos problemas de acceso para la toma de esta prueba. Y no solamente en este país, sino por el costo de la prueba, en muchas geografías, el retorno del resultado podía ser tan demorado como una semana, lo cual pues claramente impactaba en la toma de decisiones del tratamiento. Y por eso se diseñaron diferentes herramientas de predicción clínica, como es entre los más reconocidos, el Plasmic Score, el cual es el que más usamos los médicos en el caso de una sospecha con paciente de púrpura trombocitopénica trombótica, que nos va a evaluar esos 7 parámetros, como es la presencia de una trombocitopenia severa, la presencia de hemólisis persistente, como lo veíamos en los casos anteriores, y descartar otra serie de factores que pueden llegar a simular esta enfermedad, como son los pacientes con cáncer, con historia de trasplante desde órganos sólidos o células hematopoyéticas, o también los pacientes con coagulopatías y
también un deterioro marcado de la función renal, lo cual hace que los pacientes que sumen en un score por encima de 6 o 7 tengan una alto riesgo o una alta probabilidad de tener la enfermedad, que se confirmará posteriormente con el resultado de ADAMS-13 por debajo del 10%. Y es por esto que una vez se identifica el caso y se confirma el diagnóstico, es importante tener en cuenta el tratamiento, que finalmente es lo que el paciente va a necesitar en cuanto a la celeridad del manejo, enfocándose en los 3 ejes fisiopatológicos, como lo son el reemplazo de la enzima defectuosa a través de un proceso de recambio plasmático que llamamos proceso de plasmaféresis, donde lo que se hace es extraer la sangre del paciente y reemplazarla por una sangre de donantes con enzima funcionalmente activa, pero por otra parte también se hace es disminuir esa producción de esos autoanticuerpos, que son los que directamente van a afectar o a inhibir la propia enzima del paciente, ya que pues un proceso sin el otro pues no tendría mucho éxito. Y un tercer paso, que es la inhibición de esa interacción entre la proteína que se encuentra normalmente aumentada en la sangre, que no es intervenida por el ADAMS-13, y va a evitar la interacción entre esta y las plaquetas con la subsecuente inhibición de la formación de trombos, lo cual es muy conveniente en el episodio agudo, ya que va a evitar que los pacientes tengan mayor compromiso orgánico y manifestaciones severas de la enfermedad. Es por eso que hasta hace unos años el tratamiento específico con plasmaféresis y la disminución de la producción de anticuerpos, es decir, una supresión de la respuesta inmunológica por diferentes medicamentos inmunosupresores, nos daba que cambiamos la mortalidad, que como les comentaba inicialmente podía llegar a ser tan alta, hasta el 20%, a una mortalidad que ya incluso está por encima del 20%, lo cual también hace que se requiera hacer una intervención mayor para evitar estos desenlaces desfavorables que todavía se presentan en 1 de cada 5 pacientes con los estándares de manejo actual. Es por eso que la recomendación hoy en día es hacer un enfoque en el manejo de estos 3 ejes fisiopatológicos, como son las terapias de recambio plasmático para reponer la proteasa ADAMS-13, la supresión de estos autoanticuerpos a través de diferentes medicamentos antisupresores y la inhibición de la interacción de las plaquetas con el factor de von Willebrand, que es el que directamente se encuentra aumentado en estos pacientes. Esto está respaldado entonces por las guías de la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia del 2020, su última actualización, donde vemos que los pacientes, una vez tienen el cuadro clínico compatible con la enfermedad, es decir, se ha hecho un juicio clínico previo a cualquier test diagnóstico a través de las escalas predictoras que vimos como el ADAMS-13, tiene una probabilidad alta cuando esos scores puntúan de una manera elevada. En el caso de Plasmic, con un Plasmic de 6 o 7, vamos a tener ante la sospecha clínica y el beneficio que tiene el paciente de recibir una terapia temprana, un manejo lo que llamamos empírico, hasta la confirmación de la prueba de ADAMS-13, que como lo mencioné anteriormente, tenemos la posibilidad de contar con la prueba de una manera casi todas las veces menos de las 72 horas, que es lo que las guías recomiendan. Una vez tenemos el resultado de la prueba, cuando el paciente tiene una actividad menor del 10%, vemos que confirmamos la enfermedad y podemos continuar con ese tratamiento de triple terapia. O por lo contrario, si no tenemos la certeza del diagnóstico, podemos evaluar otras causas secundarias y continuar la terapia de recambio plasmático. Y finalmente, un mensaje que me parece importante es tener en cuenta que afortunadamente el marco regulatorio actual del sistema de salud colombiano tiene unas bondades, como sabemos también tiene unas dificultades, pero en enfermedades huérfanas se viene trabajando muy fuertemente para proteger el derecho que tienen estos pacientes con enfermedades huérfanas para tener un diagnóstico
y un tratamiento oportuno, y es acá cuando todos los actores del sistema de salud contribuimos de diferentes maneras para reconocer que los pacientes con enfermedades huérfanas, a través de diferentes legislaciones, tengan el acceso temprano a los especialistas y a los tratamientos que requieren para el manejo de su enfermedad. Y como mensajes finales quisiera decirles que la PTTA sigue siendo, sin embargo, hoy en día una entidad de difícil diagnóstico con una subsecuente demora en el inicio del tratamiento que sigue impactando la sobrevida de los pacientes, por lo cual es muy importante tener un reconocimiento temprano de la patología, ya que la alta tasa de mortalidad de esta enfermedad hace que se considere una calamidad, una urgencia médica, donde el tiempo es oro y el diagnóstico en este sentido es lo más importante para un inicio de tratamiento temprano, como lo recomiendan las guías. Adicionalmente, para los médicos es importante entonces, ante un paciente con una trombocitopenia severa, inexplicada y una anemia, enfocar a ese paciente como una probable púrpura trombocitopénica trombótica en el marco de una microangiopatía trombótica, que es la manifestación per se o in sine qua non de la enfermedad de manera inicial. Y tener en cuenta que adicionalmente a la alta mortalidad que tienen estos pacientes, asimismo, tienen consecuencias a largo plazo, como lo es las secuelas neurológicas, el deterioro cognitivo y alteraciones neuropsiquiátricas como la depresión, la enfermedad cardiovascular, y claramente la serie de tratamiento actual consiste en la inmunosupresión, el recambio plasmático y la inhibición de esta interacción a través de la plaqueta con el factor de von Willebrand. Y que la terapia triple es el manejo recomendado a través de un equipo multidisciplinario para que logre resultados favorables en todos los pacientes que tienen acceso a ella. Y esto era como mi mensaje final.